Muy bien. Les pido por favor que abran sus Biblias donde tuvimos la lectura. Hechos. Sí, niños pueden pasar a sus clases. Hemos estado ya estudiando mucho tiempo ya el libro de Hechos y estamos muy cerca ya de terminar el libro. Y por lo tanto les voy a anunciar ya de qué vamos a estar estudiando próximamente. Como ustedes saben, ya hemos estado estudiando, siempre estudiamos, la palabra de Dios de forma de serie y nos vamos libro por libro desde que empezamos hasta que terminamos. Siempre lo hemos hecho así. Estábamos sacando cuentas que realmente en lo que tengo de pastor aquí en la iglesia desde el 2011, hemos visto todo el Nuevo Testamento. Lo único que falta creo que es segunda de Juan y tercera de Juan y no me acuerdo qué otro, pero son poquitos los que no hemos visto. Entonces, Hechos, estamos a punto de terminar Hechos y se me ocurrió hacer un estudio ya que hace falta en nuestra iglesia desde hace mucho tiempo, que es una serie no de un libro, sino que vamos a estudiar una serie temática. El tema va a ser la familia. Vamos a estar estudiando acerca de la familia, es decir, las responsabilidades de la madre, las responsabilidades del padre, las responsabilidades de los abuelos, de los hijos, y no nada más las responsabilidades, sino también los derechos de cada uno de ellos, y cómo es que debemos de manejarnos como padres y familia, parentescos cristianos, etc. Entonces va a ser una serie algo larga también, como suelen serlo. Entonces vamos a predicar temáticamente acerca de la familia. Entonces no vamos a tener una serie de un libro completo como siempre lo hemos hecho. Pero vamos regresando a Hechos. Ya estamos en el capítulo 25 y estamos muy cerca ya de terminar el libro. Ya nada más faltan 26, 27, 28, 3 capítulos después del día de hoy es lo que falta. Nuevamente, abran sus Biblias por favor en Hechos capítulo 25, del versículo 13 al 24, es lo que vamos a estar estudiando. La semana pasada nosotros vimos la cuarta defensa de Pablo. Es la cuarta de 6. Les vuelvo a recordar, en Hechos hay 6 defensas que Pablo hace ante sus acusadores. La semana pasada ya vimos el cuarto y hoy no vamos a ver el quinto. Vamos a ver el preámbulo antes de empezar a la quinta defensa. La quinta defensa como tal empieza en el capítulo 26. Entonces, a partir del capítulo 26 ya comienza la quinta defensa de Pablo ante el rey Agripa. Pero vamos a estar estudiando acerca de Agripa y de Berenice y de algunos de los Herodes esta mañana. Les recuerdo como preámbulo a la quinta defensa de 6 que tiene el libro de Hechos marcado. Muy bien. Vamos a comenzar. Si ustedes recuerdan, habíamos visto en la cuarta defensa de Pablo a Poncio Festo. Poncio Festo es ahora el nuevo gobernador de Judea. Y Poncio Festo había interrogado a Pablo y no comprendió del todo la situación. Recuerden que 2 de las 3 acusaciones que se levanta ante Pablo tenían que ver con cuestiones de religión hebrea y con cuestiones teológicas por parte de los judíos. Poncio Festo, siendo un romano, él no comprendía la teología o cuestiones de religión de los hebreos. Y recuerden, él era nuevo, él acababa de llegar a la gobernatura cuando el emperador Nerón había sacado a Félix por ser inadecuado. Nerón saca a Félix, pone a Poncio Festo como gobernador. Y Poncio Festo pues acababa de llegar, él no sabía nada de los hebreos, él no tenía conocimiento, era realmente inadecuado para hablar de los temas teológicos de los hebreos. Y esto nos vamos a adelantar poquito, pero vayan rápidamente a Hechos capítulo 25 y leamos los versículos 18 y 19 para darnos cuenta. Dice 25, 18 y 19:
Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Pues es que él no sabía nada de los asuntos hebreos. Y 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces Poncio Festo no sabía lo que estaba pasando. Él dijo, pues es que soy inadecuado. Me están preguntando y haciendo preguntas acerca de Pablo y pues no tengo nada yo no sé nada de esto. Entonces lo que termina pasando, y lo vamos a ver hoy, esta mañana, él aprovecha la visita de Herodes Agripa II y Berenice. Ahora, él, Festo, utiliza a Agripa como podríamos decir, su perito. ¿Okay? Porque Herodes Agripa II, él era reconocido como un experto en cuestiones hebreas. Y pues Festo no sabía nada. Y llega Agripa y Festo lo aprovecha y dice, mira, voy a utilizar tu conocimiento de la cultura y religión hebrea para que tú seas el perito de estos asuntos, porque yo desconozco. Entonces, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por este estudio que vamos a tener. Gracias, Señor, porque podemos ver precisamente las cosas que sucedieron en los juicios de Pablo, Señor, y le pedimos que podamos nosotros también tener ese mismo sentir que tuvo Pablo, esa misma actitud que tuvo Pablo, ese mismo desempeño para dar su evangelio como lo tuvo Pablo ante cualquier circunstancia, como es en este caso de esta defensa que está a punto de dar ante el rey Agripa. Gracias le damos por todo, en el nombre unigénito de su Hijo, nuestro único y propio Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien, si ustedes recuerdan, Pablo había apelado al César. Esto lo vemos un versículo antes, 25:12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces, Pablo, siendo romano, él tuvo el derecho de apelar su caso ante el César y le dijo aquí a Poncio Festo, ok, tienes el derecho, vas a ir entonces a ver a César. Entonces, ya nada se podía hacer. Festo no podía condenar en ninguna manera ni enjuiciar a Pablo, porque él había apelado a César. Pero la situación es que cuando alguien apelaba a César, era necesario que ese gobernante mandara una carta junto con el prisionero. Porque imagínense, si él hubiese mandado a Pablo así sin una carta, pues él hubiera llegado ante César y César hubiera dicho, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿A qué vienes? ¿No? Era necesario que el gobernador mandase una carta junto con el prisionero para llegar él ante el César, ante Augusto, para que Augusto supiera y le pudiera leer de lo que estaba sucediendo, para que él pudiera ya ponerlo bajo juicio o llevarlo ante el tribunal. Era necesario la carta. El problema, como vuelvo a repetir, es que Festo no sabía qué escribir. Él no tenía ni la menor idea nada acerca de lo religioso, de los hebreos, como ya habíamos dicho. Entonces él dijo, pues, ¿qué voy a escribir? Y podemos ver esto en los últimos versículos. Vamos a verlo. Nos vamos a adelantar bastantito, pero no importa. Hechos capítulo 25, versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir.
En realidad estaba en peligro la cabeza de Festo, porque si él no escribía una carta adecuada con las razones por las cuales este prisionero estaba apelando al César, pues su cabeza iba a rodar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, oye, ¿cómo le envías una persona ante el César? El César no sabe nada y tú escribes una carta inadecuada y falta de información acerca del caso, pues ¿cómo lo va a enjuiciar? Entonces hubiera estado en peligro la cabeza de Festo. Entonces él dice, no, es que yo necesito saber qué escribir, ayúdame, o Agripa. Entonces Agripa viene siendo, como ya lo mencioné, el perito, porque se supone que Agripa tenía mayor conocimiento de cuestiones teológicas y cuestiones de la cultura hebraica o judía. Muy bien, empezamos con el versículo 13, ahora sí. 25:13. Pasados algunos días, bueno, a esto se refiere, pasado unos días de que Pablo había apelado al César. O sea, Pablo apeló a César, pasan unos días y continuamos. El rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Recuerden que Festo era nuevo, acababa recién llegado ahí a ser gobernador de Judea. Entonces, obviamente, como es toda la aristocracia y todo eso, ellos tenían que saludar al nuevo gobernador. Entonces, ellos viajan del norte de la provincia de Palestina, porque ahí es donde él estaba reinando, el rey Agripa, en la parte norte, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero Agripa y Berenice estaban en la parte norte de Palestina y viajan hacia el sur, hacia Cesarea, y llegando a Cesarea fueron para poder saludar y conocer a Festo y aclarar cosas y bienvenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a eso fue originalmente Agripa II y Berenice. Berenice es la hermana de Agripa II, eran hermanos, pero ahorita les va lo asqueroso de esto, ahí les va, y sí está medio asqueroso. Ok, vamos a hablar acerca de esto. Herodes Agripa II viene siendo, ahora hay ciertas discrepancias de opinión en cuestión a esto. Algunos dicen que Herodes Agripa II viene siendo nieto de Herodes el Grande. Otros dicen que Herodes el Grande fue su bisabuelo. ¿Okay? Entonces algunos piensan que era su abuelo, otros que era su bisabuelo. Ciertamente ustedes pueden buscar su razonamiento dentro de genealogías, pueden buscarlo, investigar, pero realmente hay algo de discrepancia en cuestión a si era su abuelo o si era su bisabuelo, Herodes el Grande, de Herodes Agripa II. Ahora recuerden, la familia herodiana era una familia infame, siempre, ninguno de ellos fue bueno. Recuerden, todos se llamaban Herodes. Herodes Agripa, Herodes Arquelao, Herodes Felipe, Herodes Agripa, y las mujeres eran Herodias. Entonces las mujeres se llamaban Herodias y todos los varones de la familia Herodes con otro título. Entonces, hablando de los Herodes, vamos a hablar un poco de ellos para que ubiquen algo de historia. Bien. En cuestión a Herodes el Grande, él fue el Herodes quien intentó matar a nuestro Señor Jesucristo cuando él nació. Si ustedes recuerdan, Herodes el Grande fue quien mató a todos los niños de 2 años para abajo, porque él quería matar al Señor Jesucristo, porque obviamente los magos de que venían del oriente le habían dicho a Herodes, nosotros venimos a adorar al rey. ¿Cómo que el rey? Si yo soy el rey. Y se enoja Herodes y manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y eso fue cuando María y José mandan a nuestro Señor Jesucristo a Egipto para salvarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente dice la Biblia que de Egipto saqué a mi hijo, es decir, cuando Cristo Jesús regresó nuevamente a Israel después de haber pasado la masacre de todos los bebés. Bueno, eso fue bajo Herodes el Grande. Vamos a ver Lucas capítulo 1.
Y versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Y más adelante pueden ver lo de la orden de asesinar a todos los bebés. ¿Okay? Este es el Herodes en los tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que sigue en la línea de los Herodes, que también fue muy famoso, aunque todos son famosos o infames, pero otro de los grandes de los Herodes fue el padre de Herodes Agripa II, es decir, Herodes Agripa I. Herodes Agripa I también muy infame dentro de la Biblia. Herodes Agripa I fue el Herodes quien mandó matar a Jacobo, el apóstol, y quien encarceló a Pedro. Este fue el famoso Herodes que a causa de lo que él hizo fue muerto por gusanos. Eso lo pueden ver ustedes en Hechos capítulo 12, los primeros 20, 22, 23 versículos del capítulo 12 de los Hechos. Y este es el padre del que vamos a estudiar hoy, Herodes Agripa II. Ahora, vamos a hablar de otro Herodes que también aparece en las Escrituras. Su tío abuelo, es decir, el tío abuelo de Herodes Agripa II, es Herodes Antipas. Herodes Antipas, uno de los, me parece que fue hijo, ¿sí?, de Herodes el Grande. Ok. Herodes Antipas fue el rey durante el tiempo de los evangelios, con la excepción de su padre, de él, que es Herodes el Grande. Vamos a verlo también ahí en Lucas. Lucas capítulo 3 y versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Entonces este Herodes es Herodes Antipas I, padre del protagonista que vamos a ver hoy. Bien, este Herodes Antipas, el que reinó durante el tiempo de los evangelios, este fue quien ejecutó al primo de nuestro Señor Jesucristo, a Juan el Bautista. Entonces Herodes Antipas I, también muy conocido o infame dentro de la Biblia por haber asesinado y haberle cortado la cabeza a Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pueden ver en Mateo capítulo 6, del 14 en adelante. Nuevamente, Mateo capítulo 6, 14 en adelante es donde podemos estudiar acerca de Herodes Antipas, que viene siendo el tío abuelo de Herodes Antipas, perdón, Herodes Agripa II. Híjole, tantos nombres me confunden. Ok, vamos a continuar. Y ese Herodes Antipas fue quien procuró también la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hablar de Herodes Agripa II. Ahora, Herodes Agripa II vivió gran parte de su vida en Roma. Él estuvo años más tarde en Judea, pero él fue educado en Roma. Como lo mencioné, gran parte de su vida fue hecha ahí. Y este Herodes Agripa II viene siendo el último de la dinastía herodiana que se menciona en la Biblia. Después de Herodes Agripa II, ya no hay mención en la Biblia del linaje herodiano. Con él termina. Obviamente el linaje siguió por mucho tiempo después, pero la Biblia ya no lo menciona. Ok, continuamos. Ahora, dice el versículo 13 que acabamos de leer, que fue el rey Agripa y Berenice. Déjenme hablarles de Berenice, y aquí es donde se pone guácala. Ok. Berenice, como ya lo mencioné, fue hermana de Herodes Agripa II.
Pero no nada más fue su hermana, fue su amante. Es decir, que vivían en incesto, hermano con hermana. Guácala, qué asco. Tanto era asqueroso esta unión que incluso en Roma llegó a ser un escándalo. O sea, la vida de Herodes Agripa II con su hermana Berenice llegó a ser un escándalo en Roma, si ustedes pueden creerlo, porque los romanos eran asquerosos con ese tipo de cosas. Las cuestiones sexuales y el incesto y todo eso realmente era algo usual dentro del Imperio Romano. Pero era incluso para los romanos un escandalazo el hecho de que Agripa II estaba junto con su hermana Berenice. Pero Berenice tuvo muchos amantes, grandes y conocidos amantes. Berenice fue casada primeramente, escúchenlo bien, con un tío. Berenice se casó con su tío, que era conocido como Herodes, rey de Calcis. ¿Okay? Entonces, Herodes, tío de Berenice, se casó con ella y él era Herodes, rey de Calcis. Ahora, cuando muere Herodes, su esposo y tío, ella va y se junta con su hermano Agripa II. Tiempo después, ella se junta, no se casa, por un tiempo con el rey de Cilicia. Y después del rompimiento de esa relación, regresa con su hermano Agripa II. Pero ahí no se acaba la historia de Berenice. Es un asco. Después de esto, Berenice regresa a Roma y llega a ser amante del emperador Vespucio. Ella termina la relación con Vespucio y llega a ser amante del hijo de Vespucio, quien es el emperador Tito. El emperador Tito viene siendo el emperador que destruye a Israel en el año 70 después de Cristo. Muy infame el emperador romano Tito. Entonces estuvo con su tío, luego con otro rey, y como ya lo mencioné, con su hermano. Regresa a Roma, se mete con Vespucio, y después estuvo con Tito, pero estuvo con Tito antes de que Tito fuera emperador. Tito todavía era considerado nada más un general romano. Entonces ella tuvo su amorío con Tito mientras él era general antes de llegar a ser emperador. Pero una cosa interesante que también estudié, los romanos no podían casarse con los emperadores romanos, no podían casarse con quien sea. Aparentemente Tito quería casarse con Berenice. Tito realmente deseaba casarse con Berenice, pero el Senado y los aristócratas romanos no permitieron que Berenice se casara con Tito. Obviamente por todo el escándalo que ya era conocido, por incesto y todas las porquerías que habían sucedido. Entonces Roma decide que Tito no se debe de casar con Berenice. Y Berenice nuevamente regresa con su hermano. Ahora, Berenice es una persona que se menciona en 3 ocasiones aquí en esta sección que vamos a ver. Vamos a verlo. Entonces, obviamente aparece aquí en el versículo 13 su nombre. También podemos ver que aparece nuevamente el nombre de Berenice en el versículo 23. Al otro día viniendo Agripa y Berenice. Y también en el capítulo 26 y versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Entonces, Berenice siempre estaba con Agripa, su hermano, ¿sí? Eran muy, muy unidos, obviamente, por su relación incestuosa. Muchos son de la opinión que Herodes Agripa II tenía incluso una obsesión muy enfermiza con su hermana. O sea, era obsesivo con ella. Bien.
Continuamos. Vamos a agregarle también a esta escena. Agripa II y su hermana amante Berenice tenían otra hermana. Esta hermana ya la habíamos mencionado, pero no estudiamos acerca de ella. La otra hermana se llama Drusila. Drusila, escúchenme bien, Drusila fue la esposa de Félix, el previo gobernador. ¿Okay? Vamos rápidamente a regresarnos a Hechos capítulo 24 y vamos a leer el versículo 24. Bueno, desde el 22. Entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Okay. Entonces Drusila era hermana carnal de Berenice y Agripa, Herodes Agripa II. Entonces Félix era el cuñado de Agripa II y Berenice. Continuamos. Dice el versículo: Rey Agripa. Él en realidad, él no era rey de Judea como tal. Su abuelo o bisabuelo y sus tíos, Herodes el Grande, y los hijos de él, sus tío abuelos, que vienen siendo Arquelao, Felipe y Antipas, gracias, Arquelao, Felipe y Antipas, esos Herodes, ellos sí llegaron a ser parcialmente reyes de lo que era la tierra de Palestina, pero nunca tuvieron el poder que tuvo Herodes el Grande, quien realmente tenía un control sobre toda la zona. En el caso de Herodes Antipas II, él no era rey como tal de Judea, ya no había rey de Judea, pero él controlaba, se me hizo muy interesante esto, él controlaba las riquezas de Judea, las riquezas nacionales de Judea que ahora pertenecían al imperio, las manejaba Herodes Agripa II. Aquí en México tenemos algo también muy similar que se llama INDABIN. INDABIN es el Instituto Nacional de Bienes Nacionales. ¿Okay? Entonces hay un presidente allá en el Distrito Federal que maneja todos los bienes de la nación o las riquezas de la nación, incluyendo las pirámides, todo lo arqueológico, la historia de México, que pertenece a la nación, lo rige una persona en el DF, en una institución que se llama INDABIN. Okay. Básicamente, Herodes Agripa II, eso era lo que él hacía. Entonces, él tenía control sobre las propiedades y las riquezas de Judea que ahora le pertenecían al Imperio Romano. Por eso es que se le llama rey. Tanto así era el caso que Herodes Agripa II tenía el control y tenía la autoridad de poner y quitar a sumos sacerdotes. Roma le había permitido déjenme poner tengo aquí un revoltijo de cosas. Roma le había permitido a los judíos mantener su tabernáculo, su templo y tener sus sumos sacerdotes. Ahora, si ustedes recuerdan, de acuerdo al Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes eran sacerdotes vitalicios. Hasta que se murieran, los reemplazaban con otro. Pero esto dejó de ser cuando Roma tomó posesión de Israel unos 70 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando los romanos toman posesión de Israel, Roma le quita la autoridad a los hebreos de tener sus propios sumos sacerdotes de forma vitalicia. Y Roma decide ahora quién y cuándo va a ser el sumo sacerdote, dependiendo a lo que a ellos les convenía, y a la influencia de cada sacerdote o sumo sacerdote. Si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo fue enjuiciado, había 2 sumos sacerdotes. Esto antes, en el Antiguo Testamento, era insólito. No era así. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo fue enjuiciado, dice la Biblia que hubo 2 sumos sacerdotes al mismo tiempo, que son Anás y Caifás. ¿Va? Esto no sucedía previo a la conquista de Judea por Roma. Nada más había uno a la vez. Pero Israel tenía a Anás como su sumo sacerdote, pero a Roma no le pareció. Entonces Roma quitan a Anás del sumo sacerdocio y ponen a Caifás como sumo sacerdote. Entonces, ante los ojos de Roma, Caifás era el sumo sacerdote y quien reemplazó a su suegro, Anás. Entonces, la autoridad de hacer esos cambios de sumos sacerdotes lo tenía Herodes Agripa II. ¿Va? Espero no haberlos mareado. Me mareo yo solo. Ok. Ahora, como mencioné, Rey Agripa II, se supone que él tenía un conocimiento muy vasto y muy grande de cuestiones de religión y de cuestiones de teología judía y cultura judía o cultura hebrea. De hecho, el mismo Pablo menciona este conocimiento de Agripa II. Podamos ir rápidamente a Hechos capítulo 26 y vamos a leer lo que dice Pablo acerca de Agripa II. 26 versículo 3. Mayormente, porque, está hablando Pablo, dice mayormente porque tú conoces, hablando de Agripa, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces el mismo Pablo está admitiendo que Rey Agripa II realmente tiene conocimientos verdaderos acerca de la teología, de la religión y de la cultura hebrea. Y por eso dice, pues yo quiero que tú me escuches. Muy bien, continuamos. Versículo 14. Avanzamos un versículo. 14. Y cuando estuvieron ahí muchos días, porque obviamente el viaje y lo que ellos tenían que hacer, Herodes Agripa y su hermana Berenice, estuvieron ahí varios días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, que sabemos que había sido puesto en la cárcel por 2 años. Entonces Pablo ya tenía en la cárcel 2 años, y aprovechando obviamente que Agripa había llegado, dice: pues te voy a utilizar como perito, ya que tú conoces las cuestiones de los hebreos y tú me puedes ayudar a hacer esta carta. Yo quiero que tú seas el interventor, vamos, de este asunto, que me ayudes por favor a saber cómo le voy a escribir esta carta para mandárselo a Augusto César. Okay. Continuamos. Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso. Ahora, del versículo 14 hasta el versículo 21, todos esos versículos no los vamos a ver todos con precisión, porque realmente ya lo habíamos estudiado. Lo que está haciendo aquí Poncio Festo es que le está recontando a Agripa, le está haciendo un recuento de todo lo que había acontecido previamente. Y como ya lo estudiamos, no nos vamos a regresar para verlo, pero si usted quiere ver eso, obviamente lo tenemos en YouTube, puede usted regresar a ver esa enseñanza con respecto a los acontecimientos del inicio del capítulo 25. Bien, entonces, aquí como ya lo mencionamos, los versículos claves del 14 al 21 son los versículos 18 y 19 que ya habíamos leído, que dice que Festo pues no sabía nada acerca de teología hebrea,
no sabía nada de acerca de cuestiones religiosas y de la cultura, y pide que él le ayude. Pero notamos también en el versículo 19 algo precioso que Pablo obviamente le menciona a Festo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 19: sino que tenía en contra de él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces le dice: mira, Agripa, Pablo, me trajeron estas cuestiones en contra de Pablo, yo no sé nada de esto, y luego me dicen que este hombre que se llama Jesús, que lo mataron y que sigue vivo. Oye, ¿qué es eso? O sea que Poncio Festo tampoco entendía las cuestiones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No tenía ni la menor idea de quién era Cristo Jesús, ni de los acontecimientos de su vida. Pero Herodes Agripa sí, porque fue su tío abuelo quien vivió durante el tiempo de la resurrección, y fue su tío abuelo quien crucificó a nuestro Señor Jesucristo, o que tuvo participación en su crucifixión. Entonces él tenía mucho conocimiento de este Jesús al que Pablo había predicado y al cual le había comentado a Poncio Festo de él. Esa razón es lo que realmente le llamó la atención a Agripa. Él había conocido la historia que había pasado 30 años antes, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque pasó con su tío abuelo, pero él no sabía los detalles, él quería saber más. Y esta es la razón por la cual Agripa menciona lo siguiente. ¿Dónde estoy? Discúlpenme. No. Versículo 23. No lo encuentro, hermanos. Donde dice Agripa que él también quiere escuchar del tema. 22, ok, gracias. Híjole. Bien, 22. 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había... ¿No? 25, estoy leyendo el 26, por eso no lo encuentro. 25, 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Entonces él estaba interesado en escuchar lo que Pablo iba a hablar acerca de la resurrección. Entonces él quería y tenía el deseo de escuchar acerca de este Jesús, quien se supone que había muerto, pero ahora él sigue vivo, es decir, que resucitó, y Agripa quiere saber más de este tema. Esto es algo precioso, déjenme decirles por qué. Porque el hecho de que Agripa tiene el deseo de escuchar acerca de Cristo Jesús, quien resucitó, esto nos lleva al cumplimiento de una profecía. Si ustedes regresan a Hechos capítulo 9, en la conversión de Pablo o Saulo, nosotros vamos a ver algo que nuestro Señor le dijo. Vamos a verlo, Hechos capítulo 9, y vamos a ver el versículo 15, 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta este punto, Pablo no había predicado el evangelio a reyes. Había predicado a judíos, había predicado a gentiles, le dio el evangelio a los, obviamente, fariseos, los saduceos, le dio el evangelio a Félix, le dio el evangelio a Festo, le dio el evangelio a todas estas personas. Pero hasta este punto nunca le había dado el evangelio a ni un rey. Agripa es rey.
Por lo tanto, esto abre o cumple con la profecía de nuestro Señor Jesucristo de que Pablo iba a predicar el evangelio de Cristo Jesús ante reyes. Por eso es que es importantísimo notar el interés que el Espíritu Santo le da a Herodes Agripa II para escuchar acerca de este tema que él había oído por parte de sus familiares. Pero ahora él tiene la oportunidad verdaderamente de escuchar en audiencia qué es de lo que se trata este camino. Muy bien, versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. El rey Agripa y su hermana Berenice fueron recibidos al otro día con un desfile enorme. Aquí dice pompa. En el griego la palabra es fantasía. Entonces les hicieron algo grandísimo. Se veía todo de fantasía, todo de princesas y reyes y príncipes. Mucha pompa, mucho halago. Poncio Festo, les quiere hacer la barba al rey Agripa y a Berenice, como decimos. Entonces hizo una audiencia, un desfile enorme, y dice que trajeron como invitados a varias personas. Dice a los tribunos, al igual que los principales hombres de la ciudad. Ahora, tribunos, había muchos tribunos en el área de Israel. Se cree que en ese momento se encontraban 5 tribunos, o lo que nosotros consideraríamos hoy como coroneles del ejército. Coroneles, o incluso me atrevo a decir generales, pero bueno, eran militares de gran renombre. Entonces posiblemente entre estos tribunos se encontraba el ya previamente mencionado Claudio Lisias, aunque ciertamente no nos dice que Claudio Lisias estuvo ahí, pero sí se nos menciona que estaban ahí los tribunos. Lo más seguro es que Claudio Lisias también estaba dentro de este acontecimiento, esta fiesta grande. Era una gala. Ellos no venían vestidos normalmente, con mucha pompa. Ellos venían vestidos, híjole, con sus trajes de realeza, con sus medallas militares. Obviamente el rey Agripa y Berenice vestidos finos. Y en contraste a ellos, traen al pobre Pablo encadenado delante de ellos, quien había estado preso por 2 años. Sus ropas ciertamente andrajosas, posiblemente hasta mugroso. Una persona de mal olor posiblemente, dentro de esta audiencia de gente regia, gente de realeza. Ha de haber sido una impresión ver una fiesta tan grande y luego ver a un pordiosero ahí en medio de ellos. Y todo este alboroto por él, un hombre que no llama la atención, apestoso, calvo, sucio. Todo esto por él. Completamente un contraste enorme. Pablo no era una persona que impresionaba al verlo. Segunda de Corintios nos dice eso. Vamos a ver Segunda de Corintios. Capítulo 10. Y versículo 10. Segunda de Corintios 10:10. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, ¿no? ¿Sí?
mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. No es el versículo que estaba buscando. Bueno, se los debo. Pero hay un versículo por ahí que dice que él no era... Es ese. Ah, ya sé por qué se lee diferente. Olvídenlo. Pero bueno, es ese. Entonces está hablando de Pablo y dice que su presencia corporal se veía débil y que su palabra era menospreciable. Pablo no era alguien que impresionaba con su físico. Era una persona que no llamaba la atención. Ahora, para hablar un poco más acerca de este contraste, todos estos individuos, los principales, los coroneles, los que eran de la realeza y de la nobleza, todos vestidos y perfumaditos, ellos eran hijos de reyes, de la nobleza. Y voltear a ver a Pablo, tú no eres impresionante, pareces débil, pareces no eres nada. Pero lo que ellos no entendían era que Pablo, ese andrajoso, sucio que estaba delante de ellos, él era el hijo del Rey de Reyes. Mucha más importancia tenía él que todos los demás juntos. Él era el único que era el Rey de Reyes, el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los otros, hijos de reyes humanos. La importancia que se le da a la ropa y al vestir exterior, cuando no se trata de lo que tienes puesto, no se trata de la vestimenta externa, se trata de la vestimenta interna. ¿Con quién o de quién has sido revestido? Si nosotros pensamos en lo que nos dice el libro de Santiago en el capítulo 2, del versículo 2 al 4, vamos a verlo. Santiago capítulo 2, y vamos a leer del versículo 2 al 4. ¿A qué le dice Santiago a la iglesia? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces, eso tiene que ver con nuestra parcialidad muchas veces. Por ver a personas bien vestiditas, muchas, sí, mira, este tiene feria, tiene lana, vamos a ponerlo aquí en el lugar de honor. Cuando realmente no son nadie. Y menospreciamos a la persona que está vestida andrajosamente, cuando muchas veces ellos son verdaderamente el hijo del rey. No debemos de ser parciales o darle favoritismo a la persona porque parece que tiene todo, y al que está ahí en medio parado todo sucio y apestoso, ese no es nadie. El verdadero hijo del rey era Pablo. Los otros no eran nadie. Vamos a terminar leyendo versículos 24, 25. Diciendo él estas cosas en su defensa. Estoy en versículo. Híjole, esta Biblia. 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto al cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Ellos entendían que Pablo era inocente de los cargos. Todos sabían que era inocente de los cargos. Félix sabía que era inocente de los cargos. Festo sabía que era inocente de los cargos. Agripa sabía que era inocente de los cargos.
Todos sabían que era inocente de los cargos. La realidad es que si Pablo no hubiese pedido la audiencia con César, todo se hubiera absuelto ahí. Él hubiera quedado absuelto. Sin embargo, no se hubiera cumplido la profecía de Hechos 9:15, de que él hubiese estado ante reyes. Entonces era necesario que él padeciese esas cosas para que él se parara delante del César para cumplir la profecía de nuestro Señor Jesucristo para con Saulo, Pablo. Y déjenme decirles, para darle un poco de aplicación a esto, muchas veces como cristianos, con esto vamos a terminar, quiero que realmente piensen acerca de esto. Muchas veces como cristianos pasamos por cosas muy difíciles. Y decimos, ¿por qué, Señor, estoy en esta situación? La verdad es que ninguno de nosotros pasamos por lo que Pablo pasó. Ninguno de nosotros tiene amenazada su vida por Cristo. Ninguno de los que están aquí presentes, nadie. No tenemos amenazada nuestras vidas por Cristo Jesús, por el nombre de Cristo Jesús. Pablo sí. Pero muchas veces nosotros nos quejamos, ¿por qué, Señor, estoy en esta situación tan fea? ¿Por qué, Señor, me están pasando estas cosas? ¿Por qué, Señor, quieres que yo tenga estas experiencias y viva de esta manera? Déjenme decirles que posiblemente es porque Dios quiere que nosotros llevemos el Evangelio a ciertas personas. Y nos pone en diferentes y diversas circunstancias para que tengamos la oportunidad de llevar el Evangelio. No te quejes por tu situación o la circunstancia que te rodea. Dale gracias al Señor, porque esas circunstancias, por más difíciles que parezcan, es posible que estemos ahí para tener la oportunidad de llevar el Evangelio a otros, que en otras circunstancias no tendríamos la oportunidad de llevarlo. Eso es para la iglesia. Esa es una aplicación fácil y hermosa que le podemos dar. No te quejes de las circunstancias, dale gracias a Dios porque te está poniendo ahí para llevar el Evangelio a otros que en otras circunstancias no podrías hacerlo. Pero en vez de hacerlo, eso, nos quejamos. Señor, ¿por qué? Esa no debe de ser nuestra actitud como creyentes, sino gracias, Señor, por esto, para que yo pueda llevar tu Evangelio. Ahora, de las defensas de Pablo, esta próxima, en el capítulo 26, que vamos a estudiar la semana próxima, es la que más información evangelística contiene. ¿Por qué? Porque Pablo aprovecha la circunstancia y el momento y expone, y lo vamos a ver la semana que entra, expone el Evangelio de una forma clarísima, porque Dios le ha dado la oportunidad en esa circunstancia de llevar el Evangelio. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco más acerca de esta experiencia que tuvo Pablo y de Agripa II y de Berenice, de Drusila, dándole gracias a Dios siempre que nosotros, aunque muchas veces andrajosos y hediondos, somos verdaderamente los hijos del Rey Supremo Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por haber sido hechos hijos suyos. Gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos predestinado, por habernos traído al conocimiento del pecado y al arrepentimiento, Señor, para poder acudir a su Hijo Jesucristo. Gracias por su inmanencia.
porque nada más por medio de Cristo Jesús es que hay salvación, y no bajo ningún otro nombre dado bajo el cielo. Gracias, Señor, por nuestras circunstancias, tanto favorables para nosotros en la carne, como también no tan favorables, porque por medio de nuestras circunstancias es que nosotros podemos llevar su evangelio a aquellos que en otras maneras no podríamos impartirla. Gracias, Señor, por todas las experiencias que usted en su soberanía nos hace pasar para que su evangelio sea llevado a toda criatura. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.